hermanos y hermanas, sed todos muy bienvenidos a la casa del Señor, a este culto que podemos celebrar en la gracia de Dios, porque aunque nuestras faltas son muchas, su gracia es mayor. Como dice la palabra de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Queremos daros la bienvenida y queremos una vez más, los ancianos, daros las gracias por vuestra paciencia, por vuestro esfuerzo de mantener las normas de seguridad sanitaria en los tiempos que estamos viviendo, por vuestra comprensión. Como creo que todos o muchos sabéis, esta semana la Xunta de Galicia decidió reducir el aforo de los lugares de culto en el Ayuntamiento de Pontevedra, entre otros. Y eso nos ha llevado a tener que reducir el aforo a 40 personas. Y estábamos un poco frustrados, si soy honesto con vosotros, porque la asistencia regular estaba ya llegando a 60 personas. Estábamos muy animados con esto, pero bueno, estamos en las manos del Señor y estamos muy agradecidos por los que hoy estáis aquí, estamos muy agradecidos por los que habéis estado dispuestos a no venir hoy, vernos desde casa con la grabación y venir el domingo que viene.
y estamos por supuesto también muy agradecidos a aquellos que por esta situación aún no habéis podido reuniros con nosotros, pero estáis desde casa viendo el culto, orando por nosotros, lo sabemos, y orando también que el Señor bendiga a su iglesia en esta situación. Así que no nos desanimamos y sabemos que todo está en manos de nuestro Señor, y por eso hoy hemos venido a alabarle y a darle gracias. Y antes de comenzar, queremos también dar una bienvenida muy especial en esta mañana a nuestro querido hermano y obrero del Señor, Daniel Corral. Y después de estos últimos meses orando, y luego la iglesia también por semanas orando acerca de esta situación, el Señor ha ido confirmando las cosas, y en la voluntad del Señor, Daniel y su familia estarán con nosotros por lo menos por los próximos 2 años. Y estamos agradecidos al Señor de sus planes, estamos animados, aún sabiendo que es un sacrificio para la iglesia, pero un sacrificio que va a traer mucha bendición para la congregación. Y ya desde hace meses que oramos por ti, Dani, por tu familia, y lo vamos a seguir haciendo ahora por su ministerio entre nosotros, por su futuro también, por supuesto, por que el Señor les siga consolando y fortaleciendo en la prueba tan difícil que el Señor ha traído a su familia. Así que queremos darte la bienvenida y que el Señor nos bendiga también en esta etapa como iglesia que vamos a comenzar. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 105 y leer unos versículos, los primeros 5 versículos de este Salmo 105. Van a ser la invitación para alabar al Señor juntos en esta mañana. Y después de leer estos versículos, vamos a cantar una canción para alabar a nuestro Dios. Salmo 105 dice así: Dad gracias al Señor, invocad su nombre, dad a conocer sus obras entre los pueblos, cantadle alabanzas, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre. Alégrese el corazón de los que buscan al Señor. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Recordad las maravillas que Él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Hagamos eso esta mañana, démosle gracias, démosle gloria, cantemos alabanza, recordemos las maravillas que Él ha hecho. Señor.
esta mañana también queremos adorarle por medio de la lectura de su palabra. Así que voy a invitaros a abrir nuestras Biblias en el libro de los Hechos de los Apóstoles y el capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, y vamos a leer juntos los primeros 11 versículos de este capítulo. Hechos capítulo 1 y versículo 1, y dice así: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Y él les dijo: no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones en vestiduras blancas, que les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta mañana venimos delante de ti a recordar tus maravillas, tus prodigios, la obra de salvación que tu Hijo consumó de manera perfecta. Y Señor, como hemos leído en este pasaje, Él vino a este mundo para morir por los pecadores, y después de morir en aquella cruz, en el Calvario, después de ser sepultado en aquella tumba, Él resucitó. Tú le levantaste de los muertos. Él está vivo, y como vemos, Él estuvo durante días animando, exhortando a aquellos que había escogido para proclamar tu precioso evangelio, y después ascendió al cielo, donde está ahora a tu diestra, intercediendo por nosotros perpetuamente hasta el día que regrese. Oh Señor, qué maravillas, qué bendición. ¿Cómo no darte toda la gloria en esta mañana? Tu pueblo reunido y tu pueblo que no se ha podido reunir, y tu pueblo esparcido por toda la tierra, dándote gloria por tu Hijo, por aquel que descendió a este mundo, subió a la cruz, bajó a la tumba, fue levantado de los muertos, ascendió al cielo y un día volverá. De la misma manera que ascendió, volverá. Y, oh Señor, anhelamos que Cristo venga y que Él establezca su reino, y que seamos liberados de toda la opresión de la maldad de este mundo,
de las dificultades, de las pruebas por las que pasamos. Hay tantas cosas, Señor, en nuestra vida, durante nuestra vida. Cosas, Señor, buenas por las que te damos gracias, cosas, Señor, difíciles, muchas que nos cuesta entender, pero por las que también te damos gracias porque sabemos que tú tienes el control de todas las cosas. Por eso, Señor, ayúdanos en esta mañana, trae bendición sobre tu pueblo por medio de tu santa palabra. Ayúdanos a deleitarnos en tus promesas. Ayúdanos a confiar en tu poder. Danos la humildad de reconocer cuánto te necesitamos. Y que, Señor, en esta mañana todo lo que estamos haciendo sea una adoración sincera, que suba a ti como olor grato y que sea un testimonio también a todo aquel que nos vea de que te amamos, de que creemos en ti, de que no dudamos de ti y de que tú eres fiel. Oh Señor, ayúdanos a alabarte, a seguir alabándote en esta mañana. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Continuemos alabando al Señor por medio de otra canción.
Creo que muchos sabéis que este año cumplimos 40 años como iglesia en esta ciudad de Pontevedra. En noviembre del año 1980, las puertas de esta iglesia se abrieron para proclamar y sostener en alto la palabra de verdad. Y aunque hemos tenido que suspender prácticamente todas las actividades que habíamos planeado para este año especial, creo que estos próximos meses, estos meses finales de este año tan extraño, deberíamos reflexionar una vez más acerca del plan del Señor para su iglesia. Siempre es conveniente recordar qué es la iglesia. Siempre es bueno recordar para qué estamos aquí. No solo en una fecha señalada, no solo porque sea un aniversario, o porque estamos ante circunstancias tan excepcionales como las que estamos viviendo, sino cada vez que podamos sentirnos desanimados, o espiritualmente cansados, o frustrados. Y yo tengo que confesaros que esta semana he estado frustrado. Empezaba la semana gozoso viendo cómo más y más hermanos estaban añadiendo a la asistencia, cómo ya íbamos a casi tener problemas con el aforo del 75%, y ahora hemos tenido que volver al 50%. Y en mi frustración os confieso que estaba pensando que estábamos un poco pagando justos por pecadores, porque viendo la actitud de la iglesia, tanto de los hermanos que habéis podido estar asistiendo como de los que habéis estado en vuestras casas por precaución, todos siguiendo las normas, todos siendo comprensivos, siendo pacientes, dando ejemplo. Y ahora un poco uno pensaría, vamos para atrás. Pero no vamos para atrás. Los creyentes no vamos para atrás. Porque ninguna de las cosas que nos suceden está fuera del plan de Dios o de su control. Así que cada vez que nos sentimos así, debemos volver a la palabra de Dios y recordar qué es la iglesia. ¿Para qué nos puso el Señor aquí? Recordar cómo Él sigue teniendo el control de todas las cosas. El gran predicador escocés del siglo pasado, Martin Lloyd-Jones, dijo en una ocasión que si te sientes cansado y por ende necesitado de un tónico espiritual, ve al libro de los Hechos. Y eso es lo que vamos a hacer. Quiero proponeros un viaje al primer siglo, un viaje para visitar una preciosa iglesia que Dios levantó en la ciudad de Antioquía. Quiero que juntos observemos los comienzos de una iglesia modélica, una iglesia que supone un ejemplo alentador para nosotros y que servirá para ayudarnos a renovar nuestra visión de lo que es la iglesia en estos tiempos tan llenos de incertidumbre. En Hechos capítulo 11, y quiero invitaros a ir ahí con vuestras Biblias, encontramos el testimonio de cómo el Señor levantó la primera iglesia en territorio gentil. Y por medio de este pasaje, hoy vamos a considerar con cuidado los fundamentos de una iglesia fiel. Vamos a recordar y revisar cuáles son los elementos esenciales de una iglesia verdaderamente cristiana. Hay muchas iglesias que se consideran cristianas hoy en día y nosotros lo tenemos incluso en el cartel de nuestra fachada. Pero vamos a ver qué es realmente una iglesia cristiana. Y con el propósito de renovar nuestra visión, de recuperar fuerzas, de tomar este tónico espiritual que creo que todos necesitamos. Y al acercarnos a este extraordinario libro de la Biblia, hemos de recordar que su autor, Lucas, lo escribió a un tal Teófilo para que éste pudiera conocer la verdad precisa acerca de las cosas que le habían sido enseñadas. Eso nos dice Lucas al comienzo de
su Evangelio, Lucas capítulo 1, versículo 4. Ahora, lo importante a la hora de acercarnos al libro de los Hechos es entender que Lucas recopiló en 2 tomos, el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos de los Apóstoles, recopiló eventos históricos que confirmaban las enseñanzas de los apóstoles. Como lo explica el profesor y predicador Josías Grauman, no debemos invertir los roles de la enseñanza y de la confirmación de dicha enseñanza. Este profesor dice, según Lucas, Teófilo había sido instruido, había sido enseñado. Así que Lucas no le escribió para enseñarle cosas nuevas, sino para confirmar la enseñanza de lo que ya había recibido. En otras palabras, el libro de los Hechos contiene eventos que confirman las enseñanzas de los apóstoles. La instrucción de las cartas apostólicas es lo que Teófilo había recibido. No sabemos cuáles, posiblemente algunas de Pablo, las que hubieran sido escritas hasta ese momento. Por implicación, Lucas está diciendo esto, que ya había recibido una instrucción y estos relatos, estos eventos históricos reales que ocurrieron, iban a confirmar esas enseñanzas. Y estos hechos relatados por Lucas son coherentes con tal enseñanza. Por eso, al observar los fundamentos de una iglesia fiel en el ejemplo de la iglesia en Antioquía, en realidad estamos considerando los fundamentos que el Espíritu Santo enseñó a las iglesias por medio de los autores bíblicos. Observarlos por medio de un ejemplo es una manera especial de recordar estos fundamentos. Es ver la teoría puesta en práctica. Es la verdad en acción. Es la verdad precisa acerca de las cosas que nos han sido enseñadas. Así que mi oración al Señor ante este pasaje que estudiaremos hoy y el próximo domingo es que el Señor nos ayude a renovar nuestra visión, nuestro vigor espiritual para continuar adelante en nuestra comunión con Él y en nuestra comunión los unos con los otros. Así que vamos a leer juntos Hechos capítulo 11 y vamos a comenzar nuestra lectura en el versículo 19. Y como digo, mi propósito es observar este pasaje este domingo y el domingo que viene. Le vamos a dedicar 2 domingos. Hechos capítulo 11 y versículo 19. Dice así: Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual, cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una contribución para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea.
Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En este pasaje que acabamos de leer, encontramos una descripción precisa de los fundamentos de una iglesia fiel. A través de la historia de esta iglesia en Antioquía podemos ver por lo menos 7 fundamentos de una iglesia fiel. 7 fundamentos de una iglesia fiel, y es lo que vamos a estar considerando juntos hoy y el próximo domingo. Y el primer fundamento de una iglesia fiel es la providencia de Dios. La providencia de Dios es el primer fundamento que encontramos aquí en el versículo 19. Fijaos, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Lucas introduce ahora una escena, un evento que ocurrió poco después de lo que se nos describe al final del capítulo 7 de Hechos. Es la muerte de Esteban después de predicar un sermón poderoso. Este joven falleció por predicar a Cristo. Le apedrearon, y el capítulo 8 nos describe cómo ahí realmente comenzó la primera persecución que los cristianos sufrieron. Y es que, hermanos y hermanas, la persecución forma parte del plan de Dios. La persecución, como creyentes, la oposición a nuestra fe y a nuestro mensaje que proclamamos con valentía, es algo que no le toma a Dios por sorpresa. No es algo con lo que Dios no contaba. No es algo que Jesús se olvidó de anunciar a sus discípulos. De hecho, lo sabemos. Aquella noche antes de morir en la cruz, Jesús mismo se lo dijo. Y Jesús nos suavizó la situación. Algunos iban a morir. Algunos iban a morir en manos de algunos que iban a pensar que estaban haciendo la voluntad de Dios al matarles. Eso es Hechos capítulo 7, al final. Porque aquellos que mataron a Esteban pensaban que estaban haciendo la voluntad de Dios. Las dificultades y las pruebas no están fuera del control soberano de Dios. Esto es lo que vemos aquí al comienzo de la obra poderosa de Dios en aquella ciudad de Antioquía. Lucas nos describe aquí un viaje hacia el norte. Dice que algunos fueron esparcidos y llegaron hasta Fenicia, era una ciudad al norte de Jerusalén. Luego de ahí algunos viajaron hacia el oeste, a la isla de Chipre, y otros siguieron hacia el norte, noreste, a la ciudad de Antioquía. Y en aquel tiempo, Antioquía era la tercera ciudad más importante del Imperio Romano, no es poca cosa. Estaba Roma, estaba Alejandría y luego estaba Antioquía. Huyeron de la situación en Jerusalén, que se había vuelto extremadamente peligrosa, pero no huyeron para esconderse, porque lo que Lucas nos dice aquí es que predicaban al Señor Jesús. Lucas se encarga de enfatizar esta realidad. Nada de lo que nos suceda puede detener el propósito soberano de Dios para su iglesia. La muerte de Esteban no frenó el avance del Evangelio. Muchos tuvieron que salir de Jerusalén porque la persecución era evidente, pero allí donde fueron predicaron al Señor Jesús. Y si vamos al comienzo de este libro de los Hechos, lo leímos al principio de la reunión, al observar las últimas palabras de Jesús a sus discípulos, vemos que Él les había encomendado ir más allá de Jerusalén. ¿Recordáis? Me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria, y realmente hasta los confines de la tierra. Pero de alguna manera, hasta este punto, al final de Hechos capítulo 7, los discípulos se habían quedado en Jerusalén. No habían ido más allá. De hecho, como veremos en un momento, algunos
habían entendido mal al Señor Jesús y pensaban que este evangelio solo debía ser anunciado a los judíos. Es interesante que este avance en el reino ocurrió debido a la persecución, ¿no os parece? Dios permitió la persecución para avanzar su reino. Esto nos puede descolocar, nos puede sorprender, pero es una prueba más de que Dios tiene el control, de que su plan no puede ser estorbado. El plan del Señor fue adelante, no se detuvo. Incluso Dios utilizó estas circunstancias adversas para avanzar su reino por toda Judea y Samaria. Y esto es una lección fundamental para toda iglesia de Cristo. Queridos, cuando obedecemos al Señor, las circunstancias de nuestra obediencia, o mejor dicho, las consecuencias de nuestra obediencia, aunque parezcan humanamente adversas, nunca actuarán en contra del plan soberano de Dios. Las consecuencias solo son coherentes con el mundo en el que vivimos. ¿Verdad? Jesús dijo, si me odiaron a mí, y es que es así, si tú vives de acuerdo a la voluntad de Dios, no te vas a encontrar el aplauso de los que no quieren saber nada de Dios, o de los que diseñan a un Dios para que ese Dios esté de acuerdo con su visión de la vida y de las cosas. Pero si tú vas a ser fiel al Señor, vas a sufrir persecución, de alguna manera, oposición. Y si queremos ser una iglesia fiel, después de 40 años queremos seguir siendo fieles al Señor y no bajar la guardia, no bajar los brazos, no desanimarnos, sino avanzar, debemos recordar que uno de los fundamentos de una iglesia fiel es la providencia de Dios. El hecho de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y aún lo peor que puede ocurrirnos no detiene los planes del Señor. ¿Y sabéis cuál es el mejor ejemplo en la Biblia de esto? El mejor ejemplo de esto es la muerte del Señor Jesús. Dejadme que os haga esta pregunta. ¿La muerte del Señor fue a causa de la maquinación de sus enemigos o fue según el plan de Dios? ¿Qué diríais? Ambas, ¿verdad? Las dos cosas. Fijaos, vamos un momento al capítulo 2 de este libro de Hechos. Hechos capítulo 2 y versículos 22. Aquí Pedro está predicando su primer sermón en Jerusalén cuando acaba de venir sobre todos los creyentes del Espíritu Santo. Y entre otras cosas, Pedro dice esto, Hechos 2:22, varones israelitas, escuchad estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de él, tal como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en una cruz por manos de impíos y le matasteis, a quien Dios resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Fijaos en lo que hemos leído. ¿Cómo murió Jesús? Bueno, aquellos religiosos, aquellos líderes del pueblo judío le clavaron una cruz por manos de impíos, le mataron, ¿verdad? Pedro lo dice aquí. Pero Pedro acaba de decir que esto fue conforme al plan predeterminado de Dios. O fijaos en el capítulo 4. En el capítulo 4 encontramos hacia el final de este capítulo una oración del pueblo de Dios después de que Pedro y Juan habían sido arrestados, finalmente puestos en libertad, fueron a la iglesia y allí oraron. Y versículo 27, fijaos cómo oraron, porque en verdad en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato, juntamente con los gentiles y los pueblos de Israel, contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste. Bueno, ahí está. ¿Cómo murió Jesús? Fue el plan de estos, Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y también los pueblos de Israel.
Versículo 28. Ellos se unieron para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Pues si ya no hubiera suficientes cosas de bendición para el creyente cuando miramos a la cruz de Cristo, a la muerte del Señor, aquí tenemos una más, la providencia de Dios. Aquellos que estaban pensando que mataban a Jesús y acababan con él, no estaban haciendo más que el plan de Dios. Oh, hermanos, así es como comenzó una preciosa iglesia en una ciudad no solo importante, Antioquía, no solo gentil, sino una ciudad corrompida. Esto es lo que la historia nos dice en cuanto a aquella ciudad. Una ciudad así, en la que Dios obró con poder por medio de aquellos que habían sido perseguidos, estaban experimentando persecución, sus vidas en riesgo, habían llegado a aquella ciudad y que dijeron, nos vamos a estar callados. No vaya a ser que ahora nos pase aquí lo que nos pasó en Jerusalén. No. Hermanos, os hago esta pregunta. ¿Puede Dios utilizar circunstancias adversas para cumplir sus propósitos? Claro que sí. Claro que sí. Porque Dios, en su providencia, hace todas las cosas de acuerdo a su voluntad. Así que una pandemia mundial no detiene los planes de Dios. Sin duda puede alterar nuestros planes. Teníamos planes este año para hacer ciertas actividades especiales, aprovechar el 40 aniversario para proclamar el Evangelio, para decir aquí estamos, animarnos a seguir fieles al Señor. Y viene la pandemia mundial. 6 meses llevamos con esto. Con anuncios de que van a venir vacunas, de que vamos a ir a mejor, luego con datos de que vamos a peor. Da igual. Y con confianza siento que hoy me lo estoy diciendo más a mí que a vosotros. Yo necesitaba esto, hermanos. Necesitamos este tónico espiritual. Necesitamos recordar que el Señor está en control. Que en su providencia nada va a actuar fuera de sus planes, nada va a ocurrir fuera de su mano. ¿Quién puede actuar sin que Dios lo permita? ¿Qué puede suceder sin que Dios lo autorice? ¿Y quién va a destruir la iglesia que Él mismo está edificando? Situaciones como las que estamos viviendo, sin duda pueden paralizarnos. Pueden paralizarnos si no confiamos en la providencia de Dios, en la capacidad que Dios tiene para controlar todas las cosas, en la capacidad que Dios tiene para dirigir nuestros pasos, en la capacidad que Dios tiene para consolarnos en la prueba, para orientarnos en la oscuridad, para alentarnos en medio de la angustia. No hay Dios como nuestro Dios. No lo hay. Por eso, queridos hermanos, aun en días como hoy, más que nunca, debemos mirar más a la Biblia y menos al periódico. Más a la Biblia y menos al periódico. Debemos recordar cómo nuestro Dios le dio a Daniel los detalles específicos en cuanto al futuro de su pueblo Israel, como estamos recordando. Debemos recordar también cómo Pablo escribió a los colosenses que los creyentes estamos completos en Cristo. Cómo Jesús animó a sus discípulos a orar y perseverar en su confianza en Dios, quien hará justicia a sus escogidos. Y son las cosas que estamos estudiando juntos estas últimas semanas. En eso debemos perseverar. Debemos considerar la realidad de lo que sucede a nuestro alrededor con cuidado de no ser confundidos por opiniones subjetivas, por opiniones limitadas, cuando nosotros tenemos la palabra inspirada por Dios. La palabra útil para nuestra vida de fe y de piedad. Debemos mirar más a la Biblia.
Obviamente no estoy diciendo que no miremos al periódico y que ignoremos la situación a nuestro alrededor, no es lo que estoy diciendo. Pero todo hay que verlo a través del prisma de la única verdad objetiva que tenemos. La verdad que nos recuerda que hay un Dios soberano. Porque como dice el teólogo R.C. Sproul, es imposible para Dios no ser soberano. Cualquier concepción de un Dios que sea menos que soberano no es un Dios en realidad. Dios es soberano. Hoy Dios es soberano. Y el primer fundamento de una iglesia fiel es la providencia de Dios. Ahora seguimos leyendo, observando nuestro pasaje y encontramos en los versículos 19 y 20 el segundo fundamento de una iglesia fiel, que es la predicación del Evangelio. La providencia de Dios, la predicación del Evangelio. Ya leímos que estos que salieron de Jerusalén llegaron hasta Antioquía y nos dice al final del versículo 19, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. Pero, versículo 20, había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. El segundo fundamento de una iglesia fiel es la predicación del Evangelio. Ahora, hay algo importante que tenemos que tener en cuenta en este momento de la iglesia. El contexto, no solo los versículos que hemos leído, sino los versículos anteriores en el capítulo 11 y aún todo el capítulo 10, nos muestran que hasta este momento muchos judíos seguían pensando que la salvación era solo para los judíos, que el Mesías no había venido a los gentiles. Es por eso que el Espíritu Santo guió a Lucas a contarnos, a recoger, a escribir la historia de un hombre llamado Cornelio. Y si luego queréis verlo en casa, os animo a que lo hagáis, a que leáis todo el capítulo 10 y los primeros 18 versículos del capítulo 11, porque os va a dar la sensación de que Lucas se repite. Esta sensación como alguien te ha dicho algo y te lo vuelve a decir, y te lo vuelve a decir, como si tú no lo hubieras entendido ya, y estás diciendo, pero que ya lo he entendido. ¿Por qué es esto? Porque los judíos no lo habían entendido. ¿Qué pasó allí? Que la salvación era también para los gentiles. Cornelio, su familia, su casa, no eran judíos. Dios había obrado poderosamente para que este Cornelio buscase a Pedro. Dios obró también poderosamente para que Pedro fuera a Cornelio. Para ocurrir lo que luego Pedro explicó a su vuelta a Jerusalén en el capítulo 11, al comienzo, y de manera específica los versículos 17 y 18. Fijaos en el capítulo 11, versículo 17, aquí tenemos el final del informe de Pedro, que dice, por tanto, si Dios les dio a ellos, por cierto, esto es una referencia a Cornelio y su familia, todos los que se convirtieron allí, al final del capítulo 10. Dice, si Dios les dio a ellos el mismo don, ¿qué don? El don del Espíritu Santo, el don de la salvación por la fe en Cristo, la salvación por la gracia de Dios. Si Dios les dio a ellos el mismo don que también nos dio a nosotros, ¿nosotros quiénes? Los judíos, ¿verdad? Lo vemos. Después de creer en el Señor Jesucristo, Pedro dice, ¿quién era yo para poder estorbar a Dios? Y fijaos la reacción de los creyentes judíos en Jerusalén. Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo, así que también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Ahora, lo que sucede al final del versículo 19 es que algunos no habían escuchado este reportaje acerca de lo que el Espíritu Santo había hecho en casa del gentil Cornelio. Y algunos no habían estado presentes cuando dijeron, también a los gentiles ha concedido Dios el arrepentimiento que conduce a la vida. Y por eso nos dice al final del versículo 19,
no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. O sea, no estamos teniendo aquí un problema de creyentes cobardes, vamos a decirlo así, que no se atrevían a predicar a Cristo. No, no es eso. Pero sí tenemos aquí un grupo de creyentes que no habían entendido bien el plan de Dios y que por tanto estaban cayendo en el peligro de predicar un evangelio distorsionado. Esto es lo que luego en las iglesias se manifestó con los llamados judaizantes, falsos maestros, unos que estaban predicando un evangelio falso, un evangelio basado, sí, en Jesús, pero al que había que añadir también las obras de la ley de Moisés. ¿O no? Este es el punto de Lucas aquí al relatarnos esto, porque en el versículo 20 nos dice que otros sí que lo habían entendido y predicaban al Señor Jesús a los griegos. Esto es otra manera de decir a los gentiles. Porque la predicación del evangelio es fundamental en el plan de Dios. Es fundamental hasta el punto de que sin la predicación del evangelio no es posible la salvación. Hermanos, la Biblia nos dice que Dios decidió salvar por medio de la predicación del evangelio. Por eso es fundamental entender que la predicación de un evangelio distorsionado no salva. Y ese es el problema que vemos aquí. El peligro de predicar, en este caso, un evangelio judaizado, podríamos decir, un evangelio solo para ciertas personas, un evangelio diluido que no transforma, un evangelio incluso falso. Ahí es donde llegaron ya los judaizantes, diciendo en algunos casos, si no os circuncidáis, entonces no podéis ser salvos. Pero la predicación de un evangelio falso no trae vida eterna al que lo escucha. Y aquí es donde se ve la fidelidad de una iglesia, hermanos. Porque muchos hoy en día son tentados a maquillar el evangelio para no ofender. Fijaos, se predica el evangelio pensando en quienes van a escuchar, no pensando en el evangelio, no pensando en que Dios ha puesto el poder en el evangelio, no pensando en que el evangelio verdadero es el que salva, no pensando en que cuando tú predicas el evangelio verdadero das gloria a Dios. Y esto trae una mancha a cualquier iglesia en cuanto a su fidelidad a Dios. Por eso el fundamento es predicar el evangelio, pero es predicar el verdadero evangelio. Por eso el fundamento es predicar el evangelio, pero es predicar el evangelio completo. El Nuevo Testamento nos enseña que la obra de Dios viene por medio del evangelio de Cristo, porque ahí es donde está el poder de Dios. Y sí, predicar el verdadero evangelio puede traer dificultades, pero es el que trae salvación. O sea que al final uno puede preocuparse por su reputación, ¿verdad? Que al predicar el evangelio no ofenda, no traiga problemas a mi vida. Muy bien, si esa es tu visión de las cosas, no vas a tener problemas, tampoco va a haber salvación. Lo tenemos claro esto. Pablo lo tenía claro. Pablo escribió una carta en un sentido severa, la carta a los Gálatas, precisamente porque allí estaba ocurriendo este problema. En Gálatas capítulo 1, Pablo dice, versículo 6, me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Que en realidad Pablo dice no es otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y fijaos de qué manera tan tajante habla Pablo, Gálatas 1:8, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema, maldito. Como hemos dicho antes, también repito ahora, si alguno os anuncia un evangelio contrario al que recibisteis, sea anatema. Y ahora fijaos, aquí está la clave, versículo 10, porque dice Pablo, ¿busco ahora el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Busco el favor de los hombres o el favor de Dios? Al final ahí está la clave, ahí está la línea. Y cuando tú decides predicar un evangelio retocado, maquillado,
al gusto del consumidor. No estás agradando a Dios, estás agradando a los hombres. Pablo lo tenía claro. ¿Me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto es fundamental que la Iglesia lo entienda. Por supuesto que tenemos que poner nuestra compasión, nuestro amor, nuestra vista en los perdidos para predicarles el Evangelio, pero esto no lo hacemos para agradar a los hombres. Una iglesia fiel lo hace para agradar a Dios y por eso predica el Evangelio desde la A hasta la Z, completo, con reverencia y mansedumbre, como dice Pedro en 1 Pedro capítulo 3, 15, pero todo el Evangelio. Como Pablo hizo cuando llegó a Corinto. Otro ejemplo fascinante que tenemos en la Biblia, os leo, lo podéis anotar en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18, Pablo dice: porque la palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los salvos es poder de Dios. Luego en el versículo 23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos, necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y por eso luego en el capítulo 2 Pablo les dice: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándose el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, cosas que son referencias al estilo de proclamar y de discutir y de debatir en ciudades como Corinto, con el propósito de agradar a los que escuchaban. Pablo no fue así. Pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor, por si alguno piensa que para Pablo todo era fácil. Que Pablo era ese apóstol que predicaba el Evangelio y la gente se caía arrodillada a sus pies. No a sus pies, a los pies de Cristo. No, no es así. Él lo hacía con debilidad. Y él dice: ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, otra vez apuntando al estilo característico de la manera de hablar y discutir en aquella ciudad. No, sino Pablo dice: con demostración del Espíritu y de poder. Y fijaos, esta es la clave: para que vuestra fe no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Una iglesia fiel es aquella que predica el mensaje completo de Cristo. Cristo crucificado. No un Cristo que está ahí para hacer tu vida mejor, para que te vayan mejor las cosas, para arreglar tus problemas. No, un Cristo que sufrió lo que tú merecías sufrir. Un Cristo que cargó con las consecuencias de tu pecado. Un Cristo que murió para que tú no mueras eternamente. Ese es el Evangelio que salva. Y una iglesia fiel proclama ese Evangelio, el único que puede salvar al pecador. Volviendo a citar a Martin Lloyd-Jones, él dijo: una iglesia que no está propagando activamente la verdad, dando testimonio de ella y preocupada por los perdidos, no es digna del nombre de Iglesia de Jesucristo. Y creo que tenía razón. Cualquier iglesia que distorsiona, maquilla, diluye el mensaje del Evangelio, no es digna del nombre de Jesucristo. Creo que hay que decirlo con esa severidad. Hermanos, seamos fieles al Evangelio. 40 años más, espero que no, y que el Señor venga pronto. Espero que no sea ni 41, que no lleguemos al 41, que no lleguemos ni a celebrar el 40 dentro de 2 meses y que venga Cristo. Amén. Ven, Señor. Pero si no viene, seamos fieles al Evangelio. Prediquemos el único mensaje que tiene poder para salvar a los pecadores. No nos avergoncemos de este mensaje. El mensaje que, como Pablo dice, es poder de Dios para salvación. Que es, por cierto, el tercer fundamento de una iglesia fiel.
uno más que vamos a ver en esta mañana antes de terminar. Tercer fundamento de una iglesia fiel, versículo 21, es el poder del Señor. La providencia de Dios, la predicación del Evangelio, el poder del Señor. Fijaos en este versículo. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Este es un versículo maravilloso, hermanos, pero no es un versículo único en este gran libro de los Hechos de los Apóstoles. Fijaos en el capítulo 2, versículo 47. Volvemos allí al capítulo 2, versículo 47, cuando se nos habla allí de los creyentes que, versículo 46, estaban día tras día unánimes en el templo y también por los hogares partiendo el pan, comiendo juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. Y fijaos, y el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. O capítulo 6, versículo 7, por ejemplo. Capítulo 6, versículo 7, y la palabra de Dios crecía, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera en Jerusalén, y muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Otro ejemplo, capítulo 9, versículo 31, capítulo 9 y versículo 31. Entre tanto, la iglesia gozaba de paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y era edificada, y andando en el temor del Señor y en la fortaleza del Espíritu Santo, seguía creciendo. Luego incluso otro ejemplo, ya más adelante en el capítulo 16 y versículo 5, capítulo 16, versículo 5, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y diariamente crecían en número. Y todos estos pasajes nos están mostrando la dimensión geográfica del libro de los Hechos. Jerusalén, Judea y Samaria, y en dirección a los confines de la tierra. La iglesia creciendo. Creyentes siendo añadidos a la iglesia. El poder del Señor, la mano del Señor. Y sabéis, es muy interesante ver esta conexión en el libro de los Hechos entre la actitud fiel de los creyentes y el poder de Dios añadiendo creyentes a las iglesias. Esto es patente, se ve con toda claridad. Por un lado, la fidelidad del pueblo de Dios proclamando el mensaje del Evangelio, viviendo el Evangelio, siendo fieles a Cristo. Por otro lado, la mano del Señor, el poder del Señor, añadiendo creyentes a las iglesias, porque hay algo que solo Dios puede hacer. Solo Dios puede salvar al perdido. Solo Dios puede transformar al pecador. Solo Dios puede añadir a su iglesia. Es algo que nosotros no podemos hacer. Nosotros lo que podemos hacer es añadir personas a la iglesia. Hay maneras de hacer crecer una iglesia en número, y una de ellas es predicar ese evangelio que sea agradable a los oídos, o hacer ciertas cosas que encajen en la mentalidad de la sociedad en la que vivimos. Podemos hacer esas cosas, pero eso no es lo que Dios sí hace. Ahí está la mano del hombre, no la mano del Señor. Y por cierto, esta expresión, la mano del Señor, que Lucas utiliza aquí, es una expresión muy del Antiguo Testamento. Tiene aquí todo el olor, todo el sabor del Antiguo Testamento. Y vez tras vez, cuando aparece esta expresión ahí, a lo largo de todo el Antiguo Testamento, con respecto al Señor, la mano del Señor, está enfatizando el poder de Dios y la bendición de Dios. Está enfatizando el poder que Dios tiene para traer su bendición de acuerdo a su misericordia. Solo el Señor puede salvar personas, pero notemos esto una vez más,
que Dios ha diseñado su plan de salvación contando con la colaboración de su pueblo. ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? Dice Pablo en Romanos 10:14. ¿Recordáis? ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Y Lucas dice, la mano del Señor. Es nuestra fidelidad al mensaje del Evangelio, pero es la mano del Señor. Y mis queridos hermanos, ¿qué sería de nosotros sin el poder del Señor? ¿Qué sería de su iglesia si la mano del Señor no estuviera con ella? No es nuestra mano la que salva. No debemos perder ni un minuto pensando en cuanto a eso. No son nuestras estrategias evangelísticas o nuestros programas orientados a conectar con los incrédulos. Es el mensaje y es aquellos que lo viven. Y veremos el domingo que viene que esto era tan evidente en los creyentes en Antioquía, que allí fue donde les empezaron a llamar cristianos. Los de Cristo. Los que siguen a ese tal Cristo. Los que viven como Cristo. Por eso, hermanos, debemos confiar en su poder. Dios va a hacer su obra, Dios va a hacer su parte. Pero solo la iglesia que permanece fiel al Señor es aquella que el Señor va a utilizar y va a llenar de verdaderos creyentes. ¿Y no anhelamos eso, hermanos? Aunque ahora no los podamos tener con nosotros en estos bancos por causa del aforo, pero queda igual. ¿Qué importa eso? Tenemos que seguir predicando el Evangelio. Nuestra obediencia a su palabra, nuestra lealtad a su mensaje y su poder. Eso es lo que marcará una diferencia allí donde el Señor nos ha puesto. Nuestra fidelidad a su plan y la manifestación de su poder soberano. Es así, hermanos, es el fundamento de la providencia de Dios que nos alienta a perseverar, sean cuales sean nuestras circunstancias. Es para lo que estamos aquí. El fundamento también de la predicación del verdadero Evangelio, que nos mantiene enfocados en la gloria de Dios y en la salvación de los perdidos. Y es el fundamento del poder del Señor, que hará el milagro que nosotros no podemos hacer. Estos son los fundamentos de una iglesia fiel y, como digo, hay más que en la voluntad de Dios, lo veremos el domingo que viene, pero quiero exhortaros, quiero animaros a que estos próximos días, estemos reflexionando acerca de estos, la providencia de Dios, la predicación del Evangelio, el poder del Señor. Y que pensemos también en la respuesta a esta pregunta: ¿cuál es el verdadero éxito de una iglesia? ¿Dónde debemos poner nuestra mirada, nuestro objetivo? ¿En ser relevantes en el mundo? ¿En ser atractivos para el mundo? ¿En tener influencia en nuestra sociedad? No. El verdadero éxito de una iglesia está en ser fiel, en ser sal, en ser luz, en ser fieles al Señor. Como lo dice un autor cristiano, éxito no es sinónimo de prosperidad, poder, popularidad o cualquiera de las nociones mundanas de éxito. El éxito verdadero consiste en hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. No hay mejor visión y misión para una iglesia que hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Es para lo que estamos aquí. Es lo que es la iglesia. Es la iglesia de Cristo, que vive para exaltar a Cristo, para exponer su palabra, para extender su reino, para expresar su amor.
No hay mayor objetivo que nos podamos poner como iglesia que glorificar a Dios por medio de hacer su voluntad. Queridos hermanos, que nada nos distraiga de nuestro objetivo, que nada nos desanime de nuestra lealtad a Cristo y que nada nos detenga en nuestra misión de glorificar a Dios siendo una iglesia fiel, propagando la verdad activamente. Padre nuestro, te damos gracias en esta mañana por haber podido reflexionar acerca de la verdad de tu palabra con respecto a lo que tú quieres de tu iglesia. Oh Señor, qué tiempos estamos viviendo. Y algunos en nuestra debilidad tenemos momentos de preguntarnos qué va a ser de nosotros, qué va a ser de todo esto. Gracias, Señor, por este tónico espiritual que hemos podido tomar juntos esta mañana y aunque seguiremos meditando acerca del propósito que tú tienes para tu iglesia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos enfocados, porque hay tantas cosas a nuestro alrededor que pueden desenfocarnos, que pueden distraernos, desanimarnos. Podemos llegar a estar cansados y podemos llegar a estar preguntándonos, ¿qué hacemos aquí? Gracias, Señor, por ejemplos como este de tu palabra que nos recuerda que tú estás en el control de todas las cosas. Que si aún estamos aquí es porque aún tu plan avanza y tu deseo es seguir salvando personas por medio de la predicación del verdadero evangelio. Ese mensaje en el que tú has puesto tu poder. Por eso, Señor, ayúdanos y aún te pedimos, haznos crecer. Añade a esta iglesia, Señor. Anhelamos ver tu poder obrando en nosotros, pero, Señor, exhórtanos para que nosotros también seamos fieles en hacer lo que nos toca a nosotros. Predicar el mensaje y descansar en tu soberanía. Ayúdanos, Señor, a mirar a la cruz de Cristo y recordar tu gracia abundante. Y ahora también unos momentos cuando le estemos recordando al Señor su muerte sustitutoria a nuestro favor, que podamos gloriarnos en Él, podamos adorarle por su salvación inmerecida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.